Si el sufrimiento es algo tan terrible, ¿por qué es una constante en la vida de todos los seres humanos? ¿Por qué, sin importar cuánto avancemos, el dolor parece seguirnos a todas partes? No importa cuán fuerte seas, cuán inteligente, cuán exitoso, en algún momento, la vida te pondrá de rodillas. Perderás algo o a alguien. Enfrentarás momentos de angustia, de incertidumbre, de desesperación. Y cuando eso suceda, te harás la misma pregunta que tantos otros antes que tú. ¿Por qué? ¿Por qué nos duele tanto vivir? ¿Por qué la existencia está llena de pruebas que parecen innecesarias? ¿Por qué la tristeza, el miedo y la pérdida son parte inseparable de la experiencia humana? Las grandes tradiciones espirituales, desde el budismo hasta el cristianismo, han intentado responder a esta pregunta. Algunos dicen que es una prueba, otros que es una purificación, otros que es el resultado de nuestras propias acciones pasadas. Pero más allá de las explicaciones, hay algo que no podemos negar: el sufrimiento tiene un propósito. No aparece en nuestra vida por casualidad, ni para castigarnos, ni para destruirnos. Está ahí para mostrarnos algo, para transformarnos, para despertarnos. En este video, vamos a explorar el verdadero significado del sufrimiento desde una perspectiva espiritual. Veremos por qué la adversidad no es nuestro enemigo, sino nuestro maestro. Y lo más importante, descubrirás cómo puedes dejar de resistir el sufrimiento y, en su lugar, aprender a caminar con él, a convertirlo en una herramienta de crecimiento, en una oportunidad para evolucionar. Porque, aunque no lo parezca, en lo más profundo del dolor se esconde un mensaje que puede cambiar tu vida para siempre. El sufrimiento no es lo que creemos. No es el dolor en sí mismo. No es la pérdida, la traición, la enfermedad o el fracaso. Es algo más profundo, más sutil. El Buda dijo: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Pero qué significa realmente esta frase? El dolor es una realidad. Es parte de la vida. No podemos evitarlo. Es como la lluvia que cae del cielo o como el fuego que arde cuando lo tocamos. Pero el sufrimiento no está en la lluvia, ni en el fuego, ni en la experiencia en sí misma. El sufrimiento surge de nuestra resistencia a lo que es. Cuando algo nos duele, nos aferramos a la idea de que no debería estar pasando. Queremos que las cosas sean diferentes. Luchamos contra la realidad, y en esa lucha, el sufrimiento crece. Nos enredamos en pensamientos de injusticia, de impotencia, de rabia o desesperación. Nos preguntamos por qué a nosotros, por qué ahora, por qué así. Pero el sufrimiento es como una cuerda que apretamos con todas nuestras fuerzas. Entre más nos resistimos, más nos lastima. Entre más intentamos rechazar lo que está sucediendo, más atrapados quedamos en el dolor. Piensa en dos personas que viven la misma situación difícil. Una se hunde en la amargura, preguntándose por qué la vida es tan cruel. La otra acepta lo que ha pasado, respira profundo y sigue adelante. ¿Qué es lo que realmente hace la diferencia? No es la situación en sí, sino la manera en que la enfrentan. El sufrimiento nos hace creer que somos sus víctimas, pero la verdad es que nosotros le damos su poder. Si dejamos de resistirlo, si dejamos de luchar contra lo inevitable, el dolor sigue ahí, pero deja de controlarnos. Porque la verdadera prisión no está en el dolor, sino en nuestra incapacidad de aceptarlo y seguir adelante. El sufrimiento no solo nace de la resistencia al dolor, también es un reflejo de nuestro ego, de esa parte de nosotros que se aferra a lo que cree que merece, a lo que considera justo, a la idea de cómo deberían ser las cosas. Cuando perdemos algo o alguien, cuando la vida no sigue el guión que habíamos escrito en nuestra mente, sentimos que algo se rompe dentro de nosotros. Nos aferramos a la idea de que las cosas deberían haber sido distintas, de que la vida nos debe algo. Y en ese choque entre lo que queremos y lo que es, surge el sufrimiento. Jesús, clavado en la cruz, rodeado de burlas, de dolor, de traición, no gritó de ira ni reclamó justicia. Sus palabras fueron simples pero profundas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué significan realmente esas palabras? Significan que el sufrimiento no lo dominó, que su ego no tomó el control, que entendió la verdad más profunda. El sufrimiento no está en lo que nos hacen, sino en cómo lo interpretamos. Cuando el ego se siente herido, clama venganza,
se resiste, se rebela contra la realidad. Pero cuando nos liberamos de esa necesidad de que la vida sea como queremos, cuando dejamos de vernos como víctimas y entendemos que cada experiencia es parte de nuestro camino, el sufrimiento pierde su dominio sobre nosotros. Eso no significa que el dolor desaparezca. Significa que ya no nos identificamos con él, que dejamos de definirnos por nuestras heridas, que nos volvemos testigos de nuestro propio proceso, en lugar de prisioneros de nuestra propia historia. Porque el sufrimiento, en el fondo, es un espejo. Nos muestra en qué partes de nosotros aún hay apego, orgullo, miedo. Nos enfrenta a nuestras sombras. Y en esa confrontación, nos da la oportunidad de elegir, seguir atrapados en el ego o trascenderlo y encontrar paz. Desde tiempos inmemoriales, las grandes tradiciones espirituales han hablado de una ley que gobierna la existencia, la ley del karma. Según esta enseñanza, nada de lo que vivimos es casualidad. Todo lo que experimentamos, el gozo y el sufrimiento, las pérdidas y las bendiciones, es el resultado de nuestras acciones pasadas, ya sea en esta vida o en otras. Pero esto no debe verse como un castigo. No es una condena ni una venganza del universo. Es simplemente equilibrio, una ley natural de causa y efecto que nos ayuda a evolucionar. Imagina una semilla plantada en la tierra. Con el tiempo, esa semilla germina y da fruto. Así funciona el karma. Cada pensamiento, cada acción, cada decisión es una semilla que con el tiempo da su resultado. Y cuando enfrentamos el sufrimiento, no es porque el universo sea cruel, sino porque estamos cosechando algo que, en algún momento, sembramos. Pero hay algo más profundo aún. El sufrimiento no solo equilibra nuestras acciones, también purifica nuestra alma. Los alquimistas antiguos decían que el oro solo se vuelve puro cuando pasa por el fuego. Lo mismo ocurre con nosotros. El sufrimiento quema las impurezas del ego, nos confronta con nuestras debilidades, nos obliga a soltar lo que no necesitamos. Es un proceso doloroso, pero necesario. Sin sufrimiento, no habría transformación. Sin las pruebas de la vida, seguiríamos siendo los mismos, atados a los mismos patrones, apegados a las mismas ilusiones. Pero cuando entendemos que el sufrimiento es parte de nuestro crecimiento, dejamos de verlo como un castigo y comenzamos a verlo como un maestro. Aprendemos a aceptar, a soltar, a encontrar sentido incluso en los momentos más oscuros. Porque, al final, el sufrimiento no nos destruye. Nos purifica. Nos vuelve más conscientes. Nos acerca a la verdad de quienes somos realmente. El sufrimiento tiene una paradoja que pocos comprenden. Nos rompe, pero al mismo tiempo, nos abre. Nos sacude, pero también nos despierta. Cuando alguien sufre, algo cambia dentro de él. La arrogancia se desvanece, la superficialidad pierde sentido. Y en su lugar, aparece una sensibilidad nueva, una comprensión más profunda de la vida y de los demás. Solo el que ha sufrido sabe lo que significa el dolor de otro. Solo aquel que ha conocido la soledad, el miedo o la pérdida, puede mirar a otra persona a los ojos y decirle, «Te entiendo». El sufrimiento nos hace humildes. Nos recuerda que no estamos por encima de nadie, que todos estamos en este camino juntos. Nos abre el corazón y nos enseña la compasión de una manera que ninguna teoría, ningún libro, ninguna enseñanza puede hacerlo. Piénsalo por un momento. ¿Qué tipo de personas suelen ser las más comprensivas, las más sabias, las más humanas? No son las que han tenido una vida fácil, sino las que han pasado por pruebas difíciles y han aprendido de ellas. Son las que han caído y se han levantado, las que han llorado y aún así han seguido adelante. El sufrimiento, cuando es comprendido, nos libera del juicio hacia los demás. Nos vuelve más pacientes, más empáticos, más dispuestos a ayudar. Nos permite ver el dolor ajeno sin desprecio, sin indiferencia. Las grandes almas, los grandes maestros espirituales, todos han pasado por pruebas intensas. No fueron exentos del sufrimiento. Pero en lugar de endurecerse, dejaron que el sufrimiento los convirtiera en algo más grande. Porque el sufrimiento, bien entendido, no solo nos transforma a nosotros. Nos permite transformar la vida de los demás. Nos convierte en un canal de luz en un mundo que muchas veces está atrapado en la oscuridad. La vida no nos cambia cuando todo es fácil. Nos cambia cuando nos desafía.
El sufrimiento tiene una función que muchas veces ignoramos. Es el fuego que nos moldea, la fuerza que nos obliga a salir de nuestra zona de confort, el empujón que nos hace evolucionar cuando, de otro modo, nos quedaríamos atrapados en la misma versión de nosotros mismos. Mira la naturaleza. El diamante solo se forma bajo una presión extrema. El loto, símbolo de pureza y despertar espiritual, solo puede crecer en el lodo. Las mariposas deben luchar para salir de su capullo, y si alguien intenta ayudarlas, mueren porque sus alas no se fortalecen. La adversidad es una parte inevitable del proceso de transformación. Sin ella, no hay crecimiento real. Los momentos de mayor dolor suelen ser también los momentos de mayor revelación. Cuando todo se derrumba, cuando sentimos que no hay salida, algo dentro de nosotros cambia. Nos vemos obligados a soltar lo que creíamos que era cierto. Nos desprendemos de nuestras ilusiones, de nuestras falsas seguridades, de las máscaras que usamos para protegernos. Y en ese desprendimiento, descubrimos algo que de otro modo nunca habríamos encontrado, la verdad de quiénes somos. Las personas que han atravesado grandes dificultades, las que han caído y se han levantado, son diferentes. Hay en ellas una fuerza que no se ve en quienes nunca han enfrentado desafíos. Hay una paz que solo se consigue cuando has mirado de frente al sufrimiento y has salido del otro lado transformado. No significa que el sufrimiento sea algo que debamos buscar. No significa que sea fácil de aceptar. Pero sí significa que cuando llega, no llega para destruirnos. Llega para mostrarnos nuestra propia fortaleza. Llega para hacer de nosotros algo que nunca habríamos sido sin él. Porque la verdadera transformación nunca ocurre en la comodidad. Siempre ocurre en la prueba. En el fuego de la adversidad, en la oscuridad de la incertidumbre. Es ahí donde descubrimos de qué estamos hechos. Es ahí donde renacemos. El sufrimiento solo tiene poder sobre nosotros mientras nos resistimos a él. Mientras lo rechazamos, mientras nos preguntamos una y otra vez por qué nos ha tocado vivirlo. Pero hay un punto en el camino en el que nos damos cuenta de algo profundo. La lucha contra el sufrimiento es lo que lo hace más fuerte. Aceptar no significa rendirse. No significa resignarse al dolor. Significa soltar la resistencia, dejar de pelear con lo que es. Significa decir, esto es lo que está sucediendo en mi vida en este momento. No lo entiendo del todo, pero en lugar de resistirlo, voy a experimentarlo plenamente. Jesús, en su momento más difícil, dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Esa es la esencia de la entrega. No es debilidad. Es la mayor fortaleza que existe. Es confiar en que, aunque no veamos el panorama completo, hay un propósito en lo que estamos viviendo. El problema es que nos hemos acostumbrado a pensar que la paz vendrá cuando el sufrimiento desaparezca. Pero la verdadera paz no viene de cambiar nuestras circunstancias. Viene de cambiar nuestra relación con ellas. Las tradiciones espirituales han ofrecido herramientas para aprender a soltar el sufrimiento. La meditación nos enseña a observar el dolor sin identificarnos con él. La oración nos permite soltar nuestra carga en manos de algo más grande. El mindfulness nos ayuda a estar presentes sin quedarnos atrapados en el miedo o la angustia. Pero más allá de cualquier práctica, el mayor acto de liberación es cambiar nuestra perspectiva. Preguntarnos, ¿qué me está enseñando esto? ¿Cómo puedo usar este dolor para crecer? Cuando dejamos de ver el sufrimiento como un enemigo y comenzamos a verlo como un maestro, su poder sobre nosotros desaparece. El dolor sigue ahí, pero ya no nos domina. Porque hemos comprendido algo esencial, el sufrimiento solo nos ata cuando nos aferramos a él. Pero cuando lo aceptamos, cuando lo miramos sin miedo, descubrimos que, en realidad, nunca fuimos sus prisioneros. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo se desmorona. Perdemos lo que amamos, enfrentamos desafíos que parecen imposibles, caemos en abismos de incertidumbre. Y en esos momentos surge la pregunta, ¿por qué me está pasando esto? Pero con el tiempo, cuando miramos hacia atrás, muchas veces nos damos cuenta de algo sorprendente. Lo que creíamos que era una maldición fue, en realidad, una bendición disfrazada. El sufrimiento nos despierta. Nos obliga a mirar la vida con nuevos ojos. Nos arranca de la rutina, de la superficialidad, de la inercia de nuestros días. Nos sacude, nos rompe, pero también nos reconstruye.
Hay cosas que solo aprendemos a través del dolor. Antes de una crisis, vivimos en automático. Nos aferramos a lo que nos resulta familiar, incluso si nos hace daño. Pero cuando la vida nos golpea con fuerza, nos vemos obligados a cuestionarnos todo, a preguntarnos quiénes somos realmente, qué es lo que vale la pena, qué es lo que queremos. El despertar espiritual, ese momento en el que comprendemos que somos algo más que nuestro ego, que nuestra historia, que nuestros miedos, suele venir después de una gran crisis. No porque el sufrimiento sea el único camino, sino porque muchas veces es el único que nos atrevemos a recorrer. Cuando todo está bien, pocas veces nos detenemos a buscar respuestas. Pero cuando el dolor nos confronta, cuando sentimos que no hay salida, es cuando miramos hacia adentro. Es cuando dejamos de buscar en lo externo y comenzamos a preguntarnos qué hay más allá de esta realidad limitada. El sufrimiento, cuando lo usamos con sabiduría, nos muestra lo que realmente importa. Nos enseña a soltar lo que no es esencial. Nos despierta de la ilusión de control y nos invita a confiar en el flujo de la vida. Y en ese despertar, descubrimos algo que nunca habríamos imaginado, que la paz no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo con conciencia. Que el sufrimiento no llega para destruirnos, sino para recordarnos quiénes somos realmente. La mente busca respuestas simples. Quiere creer que el sufrimiento es algo que puede evitarse, que hay una fórmula secreta para vivir sin dolor. Pero la verdad es más profunda y más compleja. El sufrimiento es parte de la experiencia humana. No importa cuánto aprendamos, cuánta conciencia alcancemos, cuánto crezcamos espiritualmente, el dolor seguirá apareciendo en distintos momentos de nuestra vida. Porque estamos en un mundo de cambios constantes. Todo lo que amamos es impermanente. Las personas cambian, los cuerpos envejecen, las circunstancias se transforman. Y cada pérdida, cada transición, cada final trae consigo un dolor inevitable. Pero aquí está la diferencia. Aunque el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Sufrimos cuando nos aferramos, cuando nos resistimos, cuando nos negamos a aceptar la naturaleza transitoria de la vida. Sufrimos cuando nos identificamos con nuestra historia, cuando creemos que somos nuestras heridas, nuestras pérdidas, nuestras decepciones. Las enseñanzas espirituales no prometen eliminar el sufrimiento, sino enseñarnos a relacionarnos con él de una manera diferente. A verlo como un proceso natural, a no temerle, a no quedarnos atrapados en él. El verdadero camino espiritual no es aquel que nos libra del dolor, sino aquel que nos enseña a encontrar paz en medio de él. No se trata de escapar del sufrimiento, sino de aprender a caminar con él sin que nos destruya. De aprender a sentirlo sin quedar atrapados en él. De permitirnos vivir cada experiencia con conciencia, con aceptación, con confianza en que, más allá de todo, hay un propósito. Porque el sufrimiento no puede ser eliminado, pero sí puede ser trascendido. El sufrimiento no es el enemigo. No es un castigo, ni una injusticia de la vida, ni una prueba impuesta por algo externo. Es parte del camino. Es el cincel que esculpe nuestra alma, la llama que quema lo que ya no nos sirve, el empujón que nos obliga a despertar. No hay crecimiento sin desafío. No hay evolución sin transformación. Y no hay transformación sin algún grado de dolor. Pero cuando dejamos de resistir el sufrimiento, cuando dejamos de verlo como un obstáculo y comenzamos a verlo como un maestro, algo cambia dentro de nosotros. Aprendemos a atravesarlo sin que nos destruya. Descubrimos que en lo más profundo del dolor hay algo inesperado, una oportunidad de renacer. A lo largo de la historia, los grandes maestros espirituales han pasado por pruebas intensas antes de alcanzar la sabiduría. No porque el sufrimiento sea un requisito, sino porque, en su profundidad, nos muestra verdades que de otro modo jamás habríamos encontrado. Cada persona vive su propio proceso. Cada camino es único. Lo que para unos es una enseñanza, para otros puede ser un misterio sin respuesta. Por eso, este no es un mensaje definitivo, sino una invitación a la reflexión. Tal vez estés pasando por un momento difícil. Tal vez has sentido que el sufrimiento te ahoga, que no hay salida, que el dolor es demasiado grande. Si es así, recuerda esto: nada es eterno. Ni el sufrimiento, ni la desesperanza, ni la oscuridad. Todo cambia. Y tú también cambiarás. La pregunta es,
¿Permitirás que este sufrimiento te destruya o lo usarás para transformarte? Déjame tu comentario. ¿Qué opinas sobre el propósito del sufrimiento? ¿Cómo lo has enfrentado en tu vida? Si este mensaje resonó contigo, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con alguien que pueda necesitarlo. Tal vez, sin saberlo, estés dándole a alguien justo la palabra que necesita escuchar hoy.